¿Qué día va a la iglesia? Los santos que creen en Dios deben conocer el día de culto a Dios. ¿Cuál es el día de culto a Dios? La Biblia nos enseña que el día de culto es el día de reposo del séptimo día. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10, está escrito: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dios fijó el séptimo día como el día de reposo y dijo: Acuérdate del día de reposo para santificarlo, como el cuarto de los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios nos dijo acuérdate del día de reposo para santificarlo? En Éxodo capítulo 31, versículo 13 está escrito: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Es porque el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué día de la semana es el día de reposo del séptimo día? Primero, veamos el libro cristiano La Fe de Nuestros Padres, publicado por la Iglesia Católica que guarda el culto dominical. En la página 98 de La Fe de Nuestros Padres se lee: Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado. La Iglesia Católica que guarda el culto dominical reconoce que el día de reposo del séptimo día es el sábado. Entonces, ¿qué dice la evidencia bíblica? En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10, en la versión Reina Valera 1960 está escrito: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En la versión Dios habla hoy está escrito en este versículo: Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. El séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Al comparar estos dos versículos, el día de reposo del séptimo día es el sábado. Veamos un versículo más. En Marcos capítulo 16, versículo 9, en la versión Reina Valera 1960 está escrito: Cuando pasó el día de reposo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. En la versión Sagrada Biblia se lee en este versículo: Y pasada la fiesta del sábado, Jesús, habiendo resucitado de mañana, el domingo o primer día de la semana. Al comparar estos dos versículos, el primer día de la semana es el domingo y el día de reposo del séptimo día es el sábado. Estas evidencias prueban con claridad que el día de reposo del séptimo día, que es el día de culto a Dios, es el sábado. Jesús y los apóstoles también guardaron el día de reposo. Confirmemos este hecho a través de la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús guardó el día de reposo conforme a su costumbre. ¿Podemos llamarlo costumbre si lo guardó solo una o dos veces? No. Jesús dio ejemplo de guardar el día de reposo cada semana. Así, el Nuevo Testamento registra el día de reposo que Jesús guardó. También en Hechos capítulo 17, versículo 2 se lee: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. El apóstol Pablo también guardó el día de reposo según el ejemplo de Jesús. Nosotros también debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo, siguiendo el ejemplo de Jesús y los apóstoles. Por consiguiente, debemos guardar el día de reposo del séptimo día, el día de culto escrito en la Biblia.